número 5. En 300 metros, dobla a la esquina a la izquierda. Luego continúa recto otros 600 metros. Esto está. Vamos a por el siguiente paso. Para que nos sirva como guía a la hora de hacer el trazo. ¿Es muy fácil? Sí, claro. Muy fácil. Espera, Patri. Un momento, que no sé dónde está mi delineador. ¿Dónde está? Hola. ¡Qué sorpresa! Muchas gracias. Menos mal que estos chicos siempre están en todo. Es la hora. Perfecto. Ok, Google, para. Ha llegado el momento. Comienza Brandcast Delivered España. De mano a mano. ¡Empieza la carrera! La resistencia. Rest in peace, little bro. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. And we're all around the world in this together. People still want connection, they still want to feel like they're part of something. No quiero volver a verme. Feliz Orgullo 2020. Hola España, bienvenidos a Brandcast. Gracias por acompañarnos. Disfruten del show. I'm Susan Wojcicki, CEO of YouTube. "2020 has been a difficult year for everyone, and we have all been looking for some good news during these difficult times." Esto es algo que está pasando por todo el mundo, es algo que lamentablemente es mundial y bueno, que estamos todos metidos en ello. Every day, we see glimmers of hope from the YouTube community. From creators raising funds. Vamos a superar los 160.000. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? To communities supporting one another. We have a package for you. I really think togetherness is the superpower of our species. We have seen during this tough time the need for human connection. YouTube has brought people together virtually for holidays, concerts, and important events. And with fewer resources available and some schools closed, YouTube has enabled people around the globe to learn, laugh, and connect with others. We want to express our heartfelt thanks to all of you across brands and agencies. Your partnership has made all of this possible. YouTube has been a place where people have come together since our platform first launched 15 years ago.
and it will continue to empower the next generation of storytellers in the years ahead. And now, let's start the show. Hola a todos y bienvenidos a Brandcast Deliver. Soy Fuencisla Clemares, directora general de Google para España y Portugal. Lo primero, querría agradeceros que os unáis con nosotros en este momento tan especial para Brandcast Deliver España. La primera experiencia 100% digital, personalizada en YouTube. En los 36 minutos que dura nuestro evento, y son 36 en homenaje a la media de minutos diarios que los españoles ven YouTube en estos momentos, en estos 36 minutos queremos compartir con vosotros cómo esta situación ha impactado en el medio audiovisual en general y en YouTube en particular. Este año hemos visto muchos cambios en el comportamiento de nuestros usuarios. El año pasado, el profesor Scott Galloway compartió con nosotros sus predicciones en cuanto a tendencias y la evolución del panorama audiovisual en España. Predijo cómo la apuesta de los usuarios por el contenido de las grandes plataformas de tecnología como Netflix, HBO, YouTube y Disney cambiaría la industria audiovisual española en los próximos años. A nivel de oferta para los usuarios, negocio para los creadores y oportunidades para las marcas. Lo que no predijo el profesor Galloway es la llegada de la COVID-19 y cómo iba a acelerar los cambios en el mercado audiovisual español. Los cambios previstos para 2-3 años llegaron en tan solo 6 meses. En el momento culmen del confinamiento, YouTube en España aumentó su consumo en un 40% en el periodo entre marzo y agosto. Pero lo relevante es que creo que muchos de estos cambios han llegado para quedarse. El contenido tradicional está encontrando un nuevo modelo junto a nuestros primeros creadores digitales. Televisión Española lanzó un canal de noticias disponible las 24 horas en YouTube. La Liga registró un récord de 24 millones de visualizaciones en su canal de YouTube y 5,8 millones de suscriptores este año. María Teresa Campos volvió a nuestras pantallas con un nuevo programa en YouTube que registró más de 1,5 millones de visualizaciones en las primeras 8 semanas. Hoy, los protagonistas de este cambio compartirán estas historias de primera mano. Tendremos con nosotros a Alex de la Iglesia, director de cine y expresidente de la Academia de las Ciencias y de las Artes. Alex nos dará su visión sobre esta revolución digital y su impacto en el cine, que nos trae nuevos modelos y más oportunidades de acceso a esta industria. Kevin Aloca, director de Cultura y Tendencias de YouTube a nivel mundial, compartirá con nosotros las últimas tendencias en YouTube y su impacto en todo el mundo. Si algo tenemos claro es que los creadores son el corazón de la plataforma. Con nosotros estarán algunos de los más relevantes en el panorama nacional: Patrick Jordán, DJ Mario y Exp Caseros. Pero como decía, también el contenido tradicional da el salto a nuestra plataforma. La Liga, Operación Triunfo o MasterChef compartirán con vosotros cómo ha sido esa transformación. Las grandes marcas no pueden faltar a esta cita. 3 historias de éxitos, de resultados e impacto en negocio gracias a su apuesta clara por la plataforma de YouTube. Y por último, sabiendo que esto es solo el principio del cambio, el profesor Scott nos volverá a compartir sus previsiones de cara al año que viene. Ahí lo dejo. Y por supuesto, ningún Brandcast estaría completo sin la música. No os voy a desvelar, pero os aseguro que os vamos a sorprender. Y sin más preámbulos, voy a dar paso a los verdaderos protagonistas de la plataforma: usuarios, creadores y marcas. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Disfrutad el show. Alex de la Iglesia, todo tuyo. Hola. Los amigos de YouTube me han pedido unas breves declaraciones sobre mi opinión acerca del estado actual de la industria y de cómo podemos enfrentarnos a los retos que se nos presentan en un mundo que se revuelve en un torbellino de caos y transformaciones constantes. Hablando en serio, es un honor estar aquí con vosotros, estéis donde estéis, para homenajear tímidamente a una plataforma que ha cambiado la manera en que las personas de todo el mundo se conectan, ven vídeos y aprenden a ser felices. ¿Qué sería de nosotros sin los tutoriales de YouTube?
Muchos diréis, YouTube es mucho más que los tutorials. Y esa es la clave. YouTube no significa lo mismo para cada persona. Para mí, YouTube es una plataforma esencial de trabajo y un elemento importantísimo para el futuro de la industria, de los jóvenes cineastas y de los adictos a la imagen en general. Actualmente vemos el mundo a través de las redes, las manejemos o no. Nuestra opinión acerca de las cosas no es ya producto de una reflexión, sino de una mediación a través de las redes. Comencé a hacer películas hace más de 30 años y en todo este tiempo la industria ha cambiado por completo. Pasamos de las salas a los VHS y a los videoclubs. Estalló la pelea entre el Blu-ray y el DVD y pronto se vería desplazada por las guerras entre el streaming y las visualizaciones a demanda, ¿no? Una industria que se niega a adaptarse al cambio está perdida. En el caso de YouTube podemos encontrar productos que jamás verían la luz si no es por la capacidad de dar voz a todos, y hoy más que nunca es importante amplificar todas las voces. Los usuarios utilizan YouTube cada vez de más formas, más frecuentemente y durante más tiempo que nunca, con el fin de llegar al público deseado e interactuar con él a través de historias que se suceden de una pantalla a otra. Una industria que en algún momento fue exclusiva, hoy se ha visto devorada por la actual sed de historias, y por mi parte os digo que por favor, los dejen saciar su sed. No todas las historias deben ser contadas por profesionales. Hay historias que se entienden fuera de la industria. Esas narraciones generan empatía. Nos permite viajar y experimentar cómo viven otras personas desde la comodidad de nuestra casa. YouTube puede llegar a cualquier persona donde quiera que esté y ofrecerle contenido relevante cuando lo desee. Todo está al alcance. Ninguna pregunta queda sin respuesta. Quizá no encontremos una solución, pero sí la compañía de miles de personas que se hacen la misma pregunta. ¿Quieres hacer una película? Sube una. ¿No estás seguro de cómo hacerla? Busca información. Es tan simple o tan complejo como tú decidas. Algunos dicen ahora que la vida es mucho más complicada, pero yo, disculpadme, soy muy débil, soy perezoso y soy muy cobarde. Con las redes me siento acompañado de una legión. Siento su aliento a mi lado y eso me da confianza. El futuro de la narración brilla hoy más que nunca porque tenemos más oportunidades de descubrir a otros y de que otros nos descubran a nosotros en Internet. Un fuerte abrazo a todos los que han hecho posible que esto ocurra. Un fuerte abrazo a los amigos de YouTube. Hey there, I'm Kevin Alaka. I lead the culture and trends team at YouTube. Welcome to my apartment in New York City. I spent the last decade studying video trends and their impact in popular culture. I lead a team of experts around the world who track trends and what people are watching and creating on YouTube. I'm going to share with you some of the ways that people are using video to solve for personal needs in 2020, because these are examples of how YouTube adapts directly to how people use it, which is what separates it from other mediums. It's personalized for you while also providing a gateway to larger shared experiences. We think about web video as entertainment, but for many people it's about providing agency to help them navigate what life throws at them. Earlier this year, we saw big spikes in viewing for both home workouts y pasamos al siguiente ejercicio. And dessert recipes. Vamos a echar las especias que más nos gusten, que puede ser tomillo, romero, menta, orégano. We saw an increase in people trying to learn how to raise chickens as well as cut their own hair. Así que vamos a ver qué tal. With mixed results. Videos with the word beginner in the title have been watched more than 3 billion times this year. Around the world, people are learning how to sew or crochet so they can make their own masks or recreate Harry Styles' sweater. One of the most interesting things is that even as so much of life was getting disrupted, there's been no interruption to the creative innovation that we're seeing from around the globe. When a creator from Madrid who makes skiing videos like these had to cancel a ski trip due to travel restrictions, he just decided to go skiing in his living room instead. We've also seen timely music videos from artists of all kinds. In Germany, a punk band from the 80s released a homemade song about being stuck at home. Wir sitzen zu Hause und langweilen uns. In Egypt, Arabic music superstar Mohammed Ramadan released an epic music video that honestly cannot be unseen or unheard. 2020 also took away many of our communal cultural experiences, leaving us to creatively fill the void. For example, when soccer fans in the UK and elsewhere couldn't go to the pub or the stadium, many of them turned to fan channels that were providing watch-alongs, where instead of hanging out with your drinking buddies, you could watch the game with them instead. Again and again, we see people using video to solve for these needs that they didn't know they had. It's not like anyone made a decision in January to produce a ton of content that fit this demand. Instead, the creators and content adapted to the needs of the audience.
We talk about personalization like it's just about niche categories or genres that we're individually into. But at a mass scale, combining personalization with an open creative platform results in this stunning array of shared experiences that feel relevant on a personal and societal level simultaneously. That's it for us. Hope you enjoy the rest of the show. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patri Jordán y hoy no os voy a poner a hacer sentadillas, así que os podéis relajar, quizá en otra ocasión, pero hoy podéis estar más tranquilos. La verdad es que llevo ya mucho tiempo como creadora de contenido y sí que es verdad que hemos vivido momentos difíciles, momentos en los cuales nos hemos tenido que adaptar al cambio y de una manera rápida. En junio tuvimos un crecimiento de un 500% en visualizaciones en contenido de fitness y sí que es verdad que yo ya había generado mucho contenido, pero aún así tienes que hacer modificaciones, tienes que tener una visión y tienes que tener una capacidad de adaptarte muy rápida. Yo empecé pues hace 10 años. La verdad es que el concepto quiero ser youtuber no existía, ¿no? Empezábamos en la plataforma con ganas de aprender, con ganas de descubrir y de compartir y nos daba igual el éxito, el reconocimiento, porque ni siquiera sabíamos que podíamos llegar a eso, ¿no? Y sigo con la misma motivación, las mismas ganas que al principio. Sí que es verdad que nos hemos visto en un momento en el cual hemos tenido que hacer grandes cambios en muy poquito tiempo, pero la plataforma y la tecnología siempre es muy cambiante. Lo que funciona hoy no funcionará mañana ni es lo que ha funcionado antes, ¿no? Así que tienes que tener mucho ojo y tienes que ir probando y reinventándote un poco para darle al usuario o a tus seguidores o a la comunidad todo aquello que están esperando, ¿no? Y yo creo que siempre digo lo mismo, pero es muy cierto, ¿no? No solo tienes que llegar, sino mantenerte allí. Lo más difícil es mantenerte y hacer que sigas siendo un contenido útil y que sigas llegando a la gente, ¿no? No es una tarea fácil y tienes que estar constantemente adaptándote al cambio, escuchando mucho todo lo que dicen tus seguidores y viendo un poco a tu alrededor lo que está pasando y lo que crees que va a pasar. Sé que estamos en momentos difíciles, pero también sé que vamos a salir de aquí más fuertes, así que trabajemos en crear contenido de valor, trabajemos en crear contenido que inspire y ayude, o al menos eso intentaré yo. Os mando un beso muy fuerte, agradecida a YouTube por darme la oportunidad de estar aquí y también a todos mis seguidores y a todos los que me apoyan todos los días. Los amigos de YouTube me han enviado esta caja y estoy encantado de participar en este Brandcast Deliver. Hola, mi nombre es Jordi Cruz. Aquí en MasterChef sumamos ya 8 años de historia y por suerte estamos además en nuestro mejor momento. Hace 2 años, desde Shine Iberia y Televisión Española, decidimos empezar a trabajar con el equipo de YouTube. El objetivo era muy claro: apostar muy fuerte por la marca MasterChef dentro del ecosistema YouTube. En nuestro canal de YouTube siempre es prime time y hemos conseguido llevar MasterChef a nuevos targets a los que no llegábamos con la emisión tradicional. En un año muy duro, en el que la industria gastronómica ha sufrido y sigue sufriendo tanto, nosotros tenemos ya más de 580.000 suscriptores en el canal y nos acercamos a los 500 millones de visualizaciones en tan solo 2 años. Hay MasterChef para rato y, por supuesto, cada vez más con más fuerza en YouTube. Bueno, pues vamos a ver dónde nos lleva la caja de YouTube. Gracias, Jordi. Ya he recibido mi caja de los amigos de YouTube. Hola, me llamo Noemi Galera y soy directora de casting de Just Music y directora de la Academia de Operación Triunfo. Los contenidos online han ido ganando relevancia en las 3 últimas ediciones y especialmente en este año 2020, en el que se han pulverizado todos los récords. Así lo demuestra la pasión en los comentarios de los espectadores y el aumento progresivo de la comunidad que se ha creado en YouTube y que sigue viva en nuestro canal 24 horas de Operación Triunfo. Tan viva como esta caja que sigue su camino. Gracias, chicos. Aquí tengo mi caja.
Mi nombre es Alfredo Bermejo y soy el director de Estrategia Digital de la Liga. Quiero agradecerle a YouTube por haberme invitado a compartir nuestra historia en la plataforma y cómo hemos creado una comunidad y conectado con más fans. En la Liga hemos tenido que reinventarnos para seguir conectando con nuestros fans a través de contenidos que vayan más allá de los 90 minutos de partido. Esa ha sido siempre nuestra estrategia, pero en marzo todo cambió. La demanda de contenido digital se disparó y cada vez más fans acudieron a YouTube a consumir contenidos. Y eso es lo que significa el contenido digital para nosotros, más elección. Las personas eligen ver lo que quieren, cuando quieren. YouTube turned 15 years old this year. Imagine that. #IndoorRunning. It started as a simple video sharing site, and now it's a global ecosystem that 2 billion users turn to. I'm Cecile Frocutaz, and I have the pleasure of heading up YouTube in Europe, the Middle East, and Africa. YouTube's purpose is to connect users with the content that they love and foster highly engaged communities. As a result, YouTube has millions of hours of video that people in Spain care about. And our job is also to help brands navigate this much-loved content. And that is a complex task that our ads engineering teams have over the years invested countless hours in solving. Their most recent innovation is YouTube Select. What is YouTube Select? And why do we believe it will be a helpful product? First, you'll have access to even more of the most popular content on YouTube, including top genres like sports, food, broadcaster content, and you'll also have access to some of the biggest cultural moments on the platform. Second, we've combined the science of Google with the creativity of YouTube, giving you more capabilities to reach your audience. And if you don't see the lineup you're looking for, you can build your own custom solution or let our tools do it for you. Como son cosas que no conozco, me acelero de una manera que... And last but not least, you'll have certainty and control about where your ads appear. As always, we're committed to building helpful products and tools to help you better understand and connect with consumers, especially now. Muchas gracias a todos por suscribiros, de verdad. And by bringing you the best of Google and YouTube through YouTube Select, you can have even more confidence that you'll reach your audience where they're watching and drive the most important goals for your brand. Hola a todos. En Endesa nos encontramos con un gran reto en estos últimos años. Todo el cambio y toda la disrupción digital nos lleva a que tenemos que plantearnos las ventas de una manera diferente. Y todo esto en un entorno cada vez más competitivo. Nos encontramos que nuestro objetivo fundamental es aumentar las ventas de luz y gas en los canales digitales y de una manera eficiente. En este objetivo y con este reto, pues una de las maneras que tuvimos de abordar este proyecto es en buscar nuevos canales. Y dentro de esa búsqueda de nuevos canales, pues consideramos que YouTube era una de las opciones más relevantes para poder abordar este nuevo proyecto. ¿Por qué consideramos YouTube? Consideramos YouTube que era un potencial enorme, creemos que tiene un potencial enorme de cara a podernos aportar ventas incrementales y fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, nos encontramos que tiene una penetración creciente de usuarios y por otro lado lo que vemos es el potencial que tenemos en poder utilizar y aprovechar la data que existe en todas las plataformas de Google. Con esto en mente y dentro de una estrategia multicanal mucho más amplia, pero sí que empezamos a trabajar todo lo que es la parte upper funnel de nuestra gestión de las ventas digitales como canal principal con YouTube. Esto, por supuesto, complementado con todas las acciones de performance que trabajamos en la parte lower del funnel, ¿vale? Pero sí que nos daba ya una visión un poquito más amplia y con esta estrategia multicanal lo que sí que conseguimos fueron unos resultados espectaculares. En el último trimestre del 2019 conseguimos aumentar las ventas digitales un 77%. Y yo querría destacar la forma que abordamos este 2020 de una manera diferente. Empezamos a trabajar en un equipo muy colaborativo. Trabajábamos tanto el equipo de Endesa, Google y también la agencia de performance. De esa manera yo creo que conseguimos lanzar un montón de acciones y de pilotos que nos han dejado muchísimos aprendizajes en el transcurso de este año.
Y ya para terminar, pues simplemente quería compartir con todos vosotros pues dos mensajes principales. Por un lado, YouTube es ahora uno de los canales principales que tenemos en nuestro mix de medios digitales y yo creo que ha venido para quedarse, evidentemente. Y el segundo mensaje también que querría compartir es que todos los aprendizajes que hemos ido generando durante este tiempo y en un modelo de trabajo colaborativo con Google nos está sirviendo mucho para incorporarlos en el camino que tenemos en Endesa hacia un modelo de marketing basado en datos. Un modelo de marketing que nos permita comprender mejor a nuestros clientes y las campañas y que nos permita también optimizar el retorno de la inversión publicitaria. Muchas gracias a todos. Passengers on flight Iberia 011. From Spain, with love. Hello, my name's Scott Galloway. I teach at NYU and I appreciate your time. We have had decades happen in days. A quote attributed to Vladimir Lenin, there are decades where nothing happens and there are weeks when decades happen. And we've seen that. One of those strange things about a crisis is that it can actually hurt other regions despite starting in one region. The virus started in China, but so far the GDP destruction in Western Europe and other countries in Asia and America has been dramatically greater than the GDP destruction in China, where they have largely recovered. What best typifies the acceleration happening from COVID-19? E-commerce. We loosely gained 1 percentage point a year from e-commerce as a percentage of retail done via digital channels. We were at 18% of March of 2020, and then within 8 weeks, we were at 28%. We had a decade of e-commerce growth in just 8 weeks, and it's happening all across Europe and all across Asia as well, and it doesn't look like we're going back. COVID-19 is more of an accelerant than a change agent. We see this across aging of traditional television. What's happening? The age of the TV viewer has aged a decade in just 10 years. It used to be the average age was 47, now it is 54, and we're seeing subsequent viewership declines in traditional TV, 20% erosion in TV viewership just in the last 5 years. We're also seeing, as it does, ad spending follow or leave and go where the eyeballs are going. Traditional advertising in Spain by channel, television off 2.5%, digital up 12%. And this year, we're seeing that trend continue. We're seeing digital channels start to soak up more advertising revenue from traditional channels. The spending has declined across digital channels, but it is still growing, whereas the spending across traditional channels is plummeting. It is surprising how long things can take and then shocking how fast they happen. We are in the shocking phase as it relates to the transition from ad spending from traditional analog to digital channels. Digital seems to be less affected while digital spend has been down. It appears to be recovering, and we're seeing viewership trends accelerate. We've gone from 10% of audiovisual viewership on YouTube to 12% just over the course of 2020. What does that mean? We've seen viewership across Spain on YouTube accelerate 20%. Why? Because YouTube is a time machine. The average video length is 4 minutes and 20 seconds. The average commercial is 20 seconds versus television, where you are getting 12 minutes per hour of advertising versus YouTube at 4 minutes. Meaning if you watch 4 hours of audiovisual content, you're saving a half an hour a day. You get 3 hours of your life back per week when you make the transition from audio-visual analog, from analog television to YouTube. It is a time machine. The rise of digital is not abating. It gets stronger and stronger. This is one trend we know where we've gone 10 years into the future and we have pulled it forward. Look at the biggest trends in your industry. Look at the biggest trends in your life. Take them forward 10 years. That's where we are now. That's where we are now. What can we learn from this? We've had decades and days. We've had 10 years in 10 weeks. COVID is an accelerant, not a change agent. And the winner here, digital continues its march. My name is Scott Galloway. I teach at NYU, and I appreciate your time. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro evento, Brandcast Deliver, un evento diferente, un evento 100% digital y que espero que os esté gustando.
Y ya sabéis que a nosotros lo que nos gusta es despedirnos por todo lo alto, que los artistas, los creadores, son un pilar clave de la plataforma de YouTube y que tenemos un premio muy especial para aquellos youtubers que se hacen millonarios, que pasan del 1.000.000 de suscriptores, el Botón de Oro. Para despedirnos vamos a hacer una entrega del Botón de Oro a un artista muy, muy especial. Es un músico español que ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. David Bisbal. Muchísimas gracias. Un besito muy fuerte y emocionado de estar aquí. Muchísimas gracias a todos los compañeros y la familia del canal de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Me encantaría darte un beso como Dios manda y un buen abrazo, pero lamentablemente, dadas las circunstancias, nos toca respetar las distancias de seguridad, pero esto no nos impide poder hacerte entrega del Botón de Oro que tenemos bien guardadito en esta caja. Anda, mira qué bonito es. Sí, señor. Muchísimas gracias. Muy bonito. Muy bonito. Bien, pues sinceramente el canal de YouTube para mí ha sido una plataforma imprescindible y crucial en mi carrera, puesto que he podido compartir todo lo que he vivido en el mundo de la música con todos mis clubes de fans en todos los países. Aventuras maravillosas, viajes, conciertos en muchísimos países. Y gracias a vosotros, bueno, pues todos los clubes de fans han estado conmigo de cerca por muchísimo tiempo. Así que me vas a permitir dedicar el premio a todos los suscriptores, a toda la gente que ha hecho posible esta gran comunidad y que es sumamente tan importante para mí. Muchísimas gracias por seguirme y sobre todo por compartir nuestras cosas en el mundo de la música. Os quiero mucho, compañeros y amigos del canal de YouTube. Pues muchas gracias, David. Y ahora te dejo el escenario porque creo que nos tienes guardada una sorpresa muy, muy especial para todos los invitados que tenemos con nosotros esta noche. Sí, vengo con música, una canción con una versión especial que jamás he compartido antes, una versión a piano y guitarra de Si tú la quieres. Espero que a la gente le guste mucho. Os quiero mucho, de verdad que sí. A por ello. Vamos para allá. Gracias. Si ella te quiere, tendrás por dentro la sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, verás el mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo. Se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color si tú la quieres. No dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida la pájara de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles los dejen solos cuando amanezcan. Si tú la quieres y ella te quiere. Celos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino, nada lo puede superar. Si tú la quieres, la magia siempre estará en tus manos cuando despiertes. Ni en 7 vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, si ella te quiere, se pinta el mundo de color. Si tú la quieres,
quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres y ella te quiere, si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles los dejen solos cuando amanezcan. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Celos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino, nada lo puede superar. Celos, el mundo entero tiene celos. Nada lo puede superar. No. Un beso para todos.